Bien, vamos a dar inicio. Buenos días con todos los participantes. Le damos la bienvenida del Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Bienvenidos a la telecapacitación del día de hoy, donde vamos a hablar sobre los temas del control de Aedes aegypti, transmisor del dengue. También se tocará el tema de control vectorial del dengue y la situación actual del dengue. Vamos a estar a cargo del biólogo Miguel Ernesto Fernández Flores, de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud, invitados de la dirección de InfoSalud. Antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos también a enviar sus preguntas a través de la plataforma Zoom. Bien, biólogo Miguel, quedamos atentos a su exposición. Muy buenos días, no sé si me escucha. Sí, se la escucha perfecto. Muy buenos días, el que le habla es el biólogo Miguel Fernández, encargado del área de vigilancia y control de vectores de nuestra Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, del Ministerio de Salud. Reciban el saludo de nuestro director, el doctor Danilo Villavicencio, director general de la DIGESA, y de nuestra directora, la doctora Miriam Palomino Salcedo, directora ejecutiva de la Dirección de Control y Vigilancia. Vamos a el día de hoy a tener una reunión, digamos, de capacitación en el tema de un vector tan importante para nuestro país y para nuestro Ministerio de Salud, en el sentido de que nos origina muchos números de personas que enferman con el tema del dengue y en este caso estamos refiriéndonos al vector Aedes aegypti. Este vector Aedes aegypti, como podemos ver en la diapositiva, es el vector que tenemos en muchas regiones de nuestro país, como vamos a detallar, y es el que origina la transmisión de la enfermedad del dengue a nivel de muchas regiones de nuestro país y también de otras enfermedades arbovirales, como son, por ejemplo, el chikungunya y el Zika, principalmente que tenemos en transmisión. El vector Aedes aegypti también es transmisión de la fiebre amarilla urbana. Nuestro país, nuestro Perú, todavía no notifica casos de esta enfermedad de fiebre amarilla urbana. Por lo tanto, no podremos decir que haya, digamos, circulación en alguna región de nuestro país. Vamos a centrarnos a lo que viene a ser justamente a la enfermedad del dengue el día de hoy, que es una enfermedad que tenemos a nivel de muchas regiones de nuestro país. Y vamos también un poco a ver el día de hoy de qué vamos a conversar, vamos, digamos, a dialogar. Primeramente, conociendo la situación epidemiológica, en este caso, de la enfermedad del dengue. Este vector Aedes aegypti es el que origina la transmisión, en este caso, como un vector del virus dengue a nivel de muchas localidades, muchos distritos, muchas provincias a nivel de nuestro Perú, y es el que justamente vamos a desarrollar la temática el día de hoy. Luego estaremos hablando en relación al tema de la vigilancia entomológica, el control vectorial. Vamos a hablar un poco también de la bioseguridad por parte del personal que realiza las actividades y algunas recomendaciones que como Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud estamos brindando a nivel de nuestras capacitaciones, y ustedes serían también a través de su familia para adoptar, digamos, medidas que nosotros debemos evitar la presencia, en este caso, de los criaderos dentro de casa a nivel de sus localidades o a nivel donde vienen laborando. Yo creo que el día de hoy es un tema muy importante para nuestro sector, que justamente ustedes también están recibiendo esta capacitación, lo cual va a significar mucho. Primeramente, en algunos términos que de repente lo escuchamos, pero no tenemos con gran precisión, por ejemplo, el tema de los conceptos que vamos a desarrollar el día como primera parte en relación cuando se habla de una enfermedad emergente, cuando se habla de una enfermedad reemergente. Hablar de una enfermedad emergente es una enfermedad desconocida o de nueva aparición hasta el momento, generalmente de tipo infeccioso o transmisible. Hablar de una enfermedad reemergente en este caso es el resurgimiento o incremento de la incidencia de enfermedades infecciosas o transmisibles que se consideraban que ya estaban controladas. Entonces, estos conceptos que nosotros debemos tener muy en claro es que para nosotros, cuando estamos frente a lo que viene a ser, en este caso, enfermedades a nivel de enfermedades transmisibles, en este caso,
debemos saber muy claro qué es una enfermedad reemergente. Como tenemos, por ejemplo, también el otro concepto claro de lo que viene a ser las enfermedades metaxénicas en este caso. Siempre se escuchan, digamos, de enfermedades metaxénicas y hay que tener precisión que son enfermedades transmitidas por vectores a nosotros, a las personas, por un portador, en este caso, animado, no humano, denominado vector. En este caso, vamos el día de hoy a precisar sobre la enfermedad del dengue. Estaríamos hablando del vector, en este caso, Aedes aegypti, lo cual vamos a desarrollar para que usted de esta manera se entienda que estas enfermedades necesitan de un vector para originar la transmisión a nuestra población y es por eso que generalmente a veces muchas localidades o muchas regiones decimos que hay transmisión de esta enfermedad llamado dengue. En la cadena de transmisión intervienen tres factores importantes que debemos tener en cuenta. Primeramente, el hospedero, el vector, en este caso, invertebrado, que es el Aedes aegypti, y un agente biológico, en este caso, que es el virus dengue. Este agente biológico es el que desarrolla, en este caso, la enfermedad en nosotros, en nuestra población o en nuestras familias que tenemos a veces en localidades o en áreas donde hay presencia del vector Aedes aegypti. Entonces, hay que tener los conceptos muy claros. En este caso, los vectores pueden actuar de manera biológica. En este caso, como tenemos nuestros zancuditos o mosquitos, y también mecánicamente cuando hay transmisión, por ejemplo, el ejemplo más común es a través de ciertas estructuras del cuerpo, por ejemplo, las patas de las moscas que a veces se asientan en materia orgánica y van justamente en algo que nosotros consumimos y nos produce, digamos, cuadros diarreicos. Entonces es un vector de una transmisión mecánica que se da en nosotros, en nuestra población. Un poco para entender bien cómo el contexto, en este caso de la sala situacional a nivel, digamos, global, que vamos a justamente mencionar en estos momentos, que entre las semanas epidemiológicas 1 a y 36, en este caso, entre la 1 y 36 de este presente año, se reportan en la región de las Américas un total de 11.769.579 casos sospechosos de dengue, con una incidencia acumulada de 1.232 casos por 100.000 habitantes. Es decir, tenemos una tasa de incidencia muy elevada a nivel de la región de las Américas. Esta cifra justamente representa un incremento de un 229% en comparación. Si nosotros extrapolamos en estas semanas que tenemos o en estas semanas epidemiológicas, como lo llama nuestro sector, y lo comparo con el 2023, tenemos un alto incremento, o sea, en cantidad de casos nuevos de 229%. Y justamente tenemos también un incremento de 403% con respecto al promedio de los últimos 5 años. Esto es algo que se nos viene presentando a nivel de varios países, en este caso de la región de las Américas, lo cual se ve claramente que este incremento de los casos de dengue es debido a factores climáticos que, por ejemplo, aceleran también el ciclo biológico del vector. Tenemos también a que muchos países tienen factores como, por ejemplo, el tema de la temperatura que se ha acentuado cada vez más. Tenemos las horas continuas de agua cada vez son más cortas o menos horas continuas de agua, lo cual origina que nuestra población vaya almacenando el agua. Algunos indicadores, en este caso correspondiente a la semana 36, quiere decir que en la región de las Américas hay 16 países con reporte de casos, 58.900 casos, en este caso en la semana 36. Sospechosos de dengue, tenemos 13.827 casos confirmados y tenemos 280 casos con dengue grave. En esta semana, en la semana 36 a nivel de la región de las Américas, según fuente de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, tenemos 12 muertos, lo cual representa una letalidad de 0,020%.
Si nosotros nos referimos a los casos acumulados que tenemos desde la primera semana a la semana 36 a nivel de la región de las Américas, tenemos 11.769.579 casos sospechosos, tenemos 6.294.474 casos confirmados, tenemos 17.642 casos de dengue grave y tenemos desde la semana 1 a la semana 36, digamos, en ese lapso de 1 a la 36, tenemos 6.691 muertes por esta enfermedad del dengue a nivel de la región de las Américas. Y eso hace una letalidad de 0,057% de letalidad. Comparando las subregiones que abarca, digamos, dentro de lo que es la clasificación que tenemos como Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, vemos las subregiones. Nuestro país, en este caso nuestro Perú, está en la subregión andina, que durante la semana 36 se notificaron aproximadamente 5.891 nuevos casos sospechosos de dengue. Hasta la semana de la subregión representa en este caso, hasta esta semana representa un incremento que ha tenido en este caso de 24% de comparación con el mismo periodo si nosotros hablamos del 2023. Y tenemos un incremento de 192% con respecto al promedio de los últimos 5 años. Esto es algo para que nosotros veamos cómo ha habido el incremento en muchos países, digamos, de la región andina, y vemos prácticamente, si nosotros vamos al mapa, vemos que nuestro Perú ahorita está en un aumento de casos. Es por eso que tenemos, debido a condiciones o a factores climáticos, factores meteorológicos que justamente facilitan o de repente también el nivel de compromiso de nuestra población en desconocer el riesgo que está teniendo cuando tenemos la presencia de este vector Aedes aegypti dentro de casa. Esto un poco para ver la comparación que tenemos a nivel de las subregiones de nuestra región de las Américas. Nuestro Perú, por ejemplo, está en la subregión andina y vemos que en este 2024 ha habido un incremento de casos si nosotros comparamos con el 2023 y el promedio de los últimos 5 años. Entonces, tenemos que desde la semana, en este caso 5, tenemos un incremento de casos considerable, en este caso, si yo comparo con el año 2023. Y vemos que en la semana 13 15 tenemos el pico más alto que ha tenido la notificación a nivel de la subregión andina. Y así podemos ver de cada subregión, en este caso, cómo se viene comparando el color rojo, que son el año 2024, el color celeste, que es el año 2023, y el promedio. Entonces, nuestro país está en la subregión andina y podemos observar en este caso el gran incremento de casos que mantiene, digamos, desde la semana 7 hasta la semana aproximadamente 19. Entonces, esto es importante que nosotros enfoquemos. Ahora vayamos la circulación de los tipos de serotipos que tenemos a nivel de la región de las Américas hasta la semana 36. Es decir, hablar serotipos en relación al tipo de virus que tenemos que está circulando en nuestro Perú. Por ejemplo, tenemos hasta la semana 36, tenemos, por ejemplo, el virus dengue 1, tenemos el virus dengue 2, tenemos el virus dengue 3, que lo que están circulando en la semana epidemiológica 36. Entonces tenemos que esta circulación hace que tengamos regiones con diferentes tipos de serotipos que están circulando y en algunos casos genotipos que también estaría circulando en nuestra región. Esto un poco para ver la información que se maneja a través de la plataforma, en este caso de Información de Salud para las Américas, de nuestra Organización Panamericana de la Salud, que es el famoso PLISA, y esto nos permite a nosotros tener información de la presencia de los casos a nivel de las diferentes regiones y subregiones. Nos estamos centrando, digamos, en el presente año, cuánto se viene notificando de dengue grave y el total de casos y la proporción de entre dengue grave y las muertes.
Nos referimos y nos vamos a centrar en lo que es la subregión andina, donde está el Perú. En este caso, tenemos cantidad de casos de dengue, algo de 625.390 casos. Tenemos también el dengue grave, algo de 3.676 casos, haciendo un total, en este caso, de 629.066 casos. La proporción, en este caso, de dengue con dengue grave, tenemos que hay un 0,58%. Y al último tenemos que en la región, en este caso subregión andina, donde está nuestro Perú, tenemos 481 personas fallecidas por dengue. Entonces, si comparamos con los otros países o las otras regiones, como por ejemplo tenemos la región de las Américas, hace un total de, o sea, como total de la región de las Américas hace un total de 6.873. Esto para nosotros, entendamos, amigo, que si vemos como región América tenemos 6.873 muertes, tenemos que es el cono sur, en este caso que tenemos la mayor cantidad de personas que han fallecido por dengue, algo de 5.938. Luego sigue la región andina donde está nuestro país, en este caso tenemos 481 personas fallecidas por dengue y tenemos también en la parte de Centroamérica y México, tenemos el mismo centroamericano y México, algo de 400 personas fallecidas, en este caso por dengue. Acá tenemos el link que nosotros podemos dar clic y podemos observar en este caso en la plataforma que se maneja a través de PLISA todo lo que viene a ser el reporte que nosotros quisiéramos tener a nivel de información. No sé si pueden apreciar la plataforma. ¿Están apreciando la plataforma del PLISA? Entonces, esto es para que ustedes puedan visualizar en relación a lo que es, en este caso, lo que se viene presentando a nivel de nuestra Organización Panamericana de la Salud. Tenemos también en relación a nuestro país, a nuestro Perú, que es algo importante, fuente nuestro Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de nuestro Ministerio de Salud al 30 de septiembre del 2024 en horas de la mañana. Y esto más o menos para que ustedes vean cómo se está presentando, digamos, el incremento de casos en comparación a los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24. Y se puede apreciar justamente que hay un incremento de casos, en este caso, si nosotros tenemos hasta la semana, digamos, hasta el 30 de septiembre, tenemos que algo de casos acumulados, tenemos algo de 263.445 casos. De los casos confirmados, del total de casos, tenemos que hay confirmado de este total de 263 son casos 246.193 casos confirmados en este año 2024. Casos probables tenemos 17.252 y fallecidos por dengue tenemos algo de 243 personas fallecidas en nuestro país y en investigación tenemos 8 casos de dengue. Esto para que ustedes tengan la información de nuestro Centro Nacional, en este caso de Epidemiología y Prevención, quiénes son las regiones que están notificando un mayor número de casos acumulados que tenemos. En primer lugar está Lima, en este caso, tenemos seguido de La Libertad, Piura, Ica, Ancash, Lambayeque, San Martín, Callao, Tumbes y las demás regiones como podemos apreciar. En total, desde la semana, digamos, hasta la semana 36 tenemos algo de la semana 1 a, los 200, a las 36 tenemos una cantidad de 263.445 casos. Tenemos cuántos están con signos, sin signos de alarma, cuántos están con signos de alarma, cuántos están con dengue grave y tenemos la cantidad de personas que han fallecido y cuántos están en proceso. Entonces, para información, nosotros podemos apreciar en este caso que Lima es la región que notifica la mayor cantidad de casos y tenemos, por ejemplo, que también es la mayor cantidad, en este caso, de personas fallecidas, en este caso, seguido de La Libertad, seguido de Piura, seguido de Ica, seguido de Ancash, y tenemos también este caso que, perdón, acá sería la región
Lambayeque, que también tenemos alta cantidad de personas que han fallecido, digamos, por dengue, haciendo un total de 243 personas y 8 están en investigación, haciendo un total, digamos, de personas que han fallecido, 251 personas que han fallecido. Esto es un poco para ver el tema de la incidencia, cómo se vienen presentando, en este caso, hasta el 30 de septiembre por departamentos, y tenemos justamente algunas regiones que están en incremento. Por ejemplo, uno es la región, eh, si nosotros apreciamos, sería uno que estaría Junín, que está justamente teniendo incremento, seguido en este caso de lo que es la región. Tenemos acá la región de Ica, que también hay presencia de casos que están en incremento, San Martín, que también es un problema, y la región también de Huánuco como Amazonas. Entonces, lo que está de rojo son los casos ya confirmados, y lo que está de azul o celestito están los casos probables que todavía falta la confirmación. Pero podemos apreciar con esta diapositiva donde tenemos la mayor cantidad, es por ejemplo en Junín, que tenemos la mayor cantidad que se viene notificando, que justamente tenemos, en este caso, tenemos también, en este caso también la región de Pasco, y también tenemos, por ejemplo, Amazonas, que viene presentando, Loreto, que también tiene alto número de casos probables, en este caso, que faltan descartar si son confirmados. Y esto es importante para nosotros tomar acciones. Esto es en relación a la cantidad de personas fallecidas que nosotros estamos notificando como sector salud, en este caso, para que ustedes puedan tener información. Y esto más o menos cómo se viene teniendo la cantidad de fallecidos por regiones a través de las diferentes instituciones, como es, por ejemplo, de salud, MINSA, el sector privado, la sanidad y el total de fallecidos. Tenemos, por ejemplo, por regiones, La Libertad y Lambayeque, y podemos apreciar entre salud y el Ministerio de Salud tenemos donde se notifica, digamos, la mayor cantidad de casos, si comparamos, por ejemplo, con la parte privada o la sanidad. Esto para ver el tema del dengue, cómo se viene presentando como nivel nacional, como país en este caso. Justamente la fecha de corte es el 30 de septiembre. Tenemos los totales de casos, como hemos mencionado, y tenemos también los casos probables, los hospitalizados que tenemos en ese día de la semana del día 30, y los fallecidos y los que faltan por investigación. En esa semana en esta semana del día 30 de septiembre, tenemos como país algo de 76 distritos que están en este caso en transmisión activa, y un total de 55 distritos que están en meseta. Tenemos en este caso, miren cómo ha venido presentándose a través del canal endémico la cantidad de casos en donde hemos tenido entre la semana 13, del 11 al 13, el incremento hasta la semana aproximadamente 15, donde también mantiene, digamos, el pico más elevado de la transmisión en relación a la enfermedad del dengue en el presente año. Vamos, ya hemos visto el problema de la enfermedad, y vamos a centrarnos a lo que viene a ser nuestro tema, en este caso, a lo que es el vector. Justamente esto es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta, en que la clasificación taxonómica, un poco para ver que es un filoartrópoda, la clase insecta, el orden Dictera, y tenemos la clasificación, y nos vamos a centrar de los diferentes insectos, pero nos vamos a centrar en relación al vector Aedes aegypti, como también en este caso pertenece también al mismo, digamos, a la misma familia, lo que viene a ser en este caso el vector Aedes albopictus, que todavía no tenemos en nuestro país, y lo que es el Anopheles. Entonces tenemos en este caso la suborden Nematocera, y tenemos la familia Culicidae. En este caso estamos hablando de la subfamilia Culincinae, y tenemos los géneros, en este caso, de lo que viene a ser Aedes aegypti, que es el vector que tenemos en nuestro país, y también la subfamilia Anophenilae, y en los géneros, en este caso, los anófeles SPP, de acuerdo a nuestras regiones. Si es el norte, hablamos de
albimanus, y es la selva, como Loreto, Darwingi, Benarroquim, y así los diferentes, como también Anopheles pseudo puntipennis. Entonces, un poco para ubicarnos la clasificación taxonómica a nivel de nuestros insectos, ¿y qué factores originan esta presencia de este vector de la Aedes aegypti a nivel de muchas regiones o muchos países, en este caso, como podemos observar? Primeramente, el tema de nosotros como personas que somos también migramos de una localidad a otra, llevando muchos objetos o muchas, digamos, por nuestra actividad económica, también vamos a zonas diferentes, en este caso donde hay presencia ya del vector y trasladamos a otras de repente donde no había presencia de lo que viene a ser nuestro vector Aedes aegypti. Entonces hablamos de nosotros, en este caso, el factor humano y la movilidad que nosotros realizamos, nuestro medio ambiente. Es importante que entendamos que tenemos justamente ya acentuada, digamos, impacto de lo que viene a ser nuestro cambio climático. Tenemos nuestras temperaturas que cuando entramos en muchas regiones en estos meses se acentúa bastante el calor, como también en algunas también tenemos el tema de las presencias de lluvias. Y el vector, que es importante, este factor del vector, hay que entender cómo se viene presentando los vectores a nivel de nuestras localidades, es decir, si es por primera vez o si son ya vectores que tenemos como regiones o localidades endémicas. El tipo de virus que estaría circulando a nivel de los serotipos, como he mencionado, el uno, el 2 y el 3 que tenemos en circulación, según fuente de OPS, tenemos en este caso la variabilidad de los genotipos que se dan en ciertos serotipos del virus dengue. Y esto es un poco para nosotros, debemos tener en cuenta que también esta familia de estos virus, también podemos ver en caso del vector que transmite la familia Flaviviridae, en este caso Tongaviridae y Bunyaviridae. Si hablamos de la Flaviviridae, en este caso nos referimos, por ejemplo, al virus dengue, al virus Zika. Si hablamos de la tocoviridad, en este caso hablamos de lo que es la enfermedad de chikungunya. Y si hablamos del bunyaviridae, tenemos acá, por ejemplo, lo que está presentándose últimamente, que es la enfermedad de Oropuche, como también la encefalitis equina. Entonces, estos vectores necesitan las condiciones necesarias, en este caso, para su desarrollo. Y esto lo tenemos, por ejemplo, como es la temperatura, la humedad, los criaderos que nosotros en forma inconsciente originamos dentro de las viviendas, en este caso cuando hacemos de repente la eliminación de ciertos recipientes que me pueda acumular el agua, cuando no hacemos un buen lavado de nuestros depósitos, con un escobillado respectivo o el tapado necesario en este caso para evitar que el vector, el Aedes aegypti hembra, coloque sus huevitos a nivel de los depósitos que almacenamos en casa. Tenemos también en este caso el cambio climático. Miremos cómo ha venido cambiando. Podemos apreciar el video, por ejemplo, los años 1895, 1900, 1912, 16, 19, 24. Miren, se ha ido acentuando lo que viene a ser la temperatura a nivel de nuestro planeta y ahí podemos observar cómo ha ido incrementándose y ha ido coloreando de rojo por la presencia de las elevadas temperaturas. Miren prácticamente todo nuestro globo terráqueo, de acuerdo a la información del año 2014, tenemos que justamente ha habido un incremento considerable a nivel de nuestro planeta. Y a veces también en lo que apreciamos en nuestra ropa más ligera que tenemos en comparación con años anteriores, por ejemplo, es algo que se va viendo también a nivel de nuestra población. Un poco para ver el tema de digamos, los antecedentes que hemos tenido de la aparición de los vectores, en este caso, tenemos que estar presente antes que el hombre. Esto es importante que nosotros debemos tener en cuenta. Los mosquitos, cuando aparecen, desde 30, 54 millones de años antes que nosotros apareciéramos, se han encontrado fósiles, en este caso, del periodo Oligoceno, que va desde 26 a 38 millones antes que nosotros hemos aparecido. Tenemos aproximadamente, según estudios,
en relación a los mosquitos, digamos, un total de especies de 3.600 especies y su distribución es por todas las regiones, en este caso, de nuestro planeta. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, la evolución que ha tenido estos mosquitos que nosotros de repente desconocemos. Entonces hay factores que también, digamos, hace la selección de los criaderos para que el vector, el Aedes aegypti, ingrese en nuestras viviendas. Y estos factores tenemos los factores físicos y los factores químicos. Dentro de los factores físicos, en este caso, tenemos lo que es la temperatura, tenemos lo que es la humedad, tenemos un factor que a veces no evaluamos, que es la velocidad del viento, que permite que el vector tenga facilidad para el desplazamiento. Tenemos la parte olfativa, la parte visual en este caso, y esto facilita estos factores físicos para que nuestro Aedes seleccione el criadero especial. También tenemos la parte olfativa, es decir, que tiene unos pelos sensitivos, en este caso, que puede tener las características, digamos, de facilitarlo el olor para que se pueda, digamos, tener el criadero con presencia de la Aedes aegypti. Dentro de ello también tenemos los factores químicos. Dentro de estos factores químicos tenemos que existen ciertos atrayentes, como son los semioquímicos y los estimuladores. Entonces, amigos, no olvidemos que nuestro vector Aedes aegypti, nosotros, a través, digamos, de factores climatológicos o factores, digamos, meteorológicos, nos permite o permitimos en este caso por en lo que estamos produciendo el impacto de nuestro cambio climático a nivel de nuestro planeta, que el vector seleccione el tipo de criadero. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, la selección que ellos hacen al momento de seleccionar. Y esto un poco también que debemos tener en cuenta es cómo ellos hacen la localización para su alimentación, en este caso a través de los olores que nosotros generamos, es decir, el CO2 al momento de nuestra actividad física o nuestra actividad que hacemos como personas a través de la liberación del ácido láctico, que también, u otros en este caso que originamos a través del sudor. Y esto le permite al vector que nos ubique, es decir, que comience a desplazarse para poder llegar a nosotros, a las personas, poder ubicarnos y así alimentarse cuando estamos frente a lo que viene a ser el vector Aedes aegypti hembra. Es por eso que nosotros debemos tener en cuenta estas, digamos, factores como son lo que es el CO2, el ácido láctico, para digamos, para que el vector ubique y cuando esa corta distancia que tenemos ya nuestro Aedes aegypti, nuestra temperatura a través del calor que emitimos, en este caso, los olores que desprendemos a través de nuestra ropa. Es por eso que nosotros debemos tener en cuenta cómo está nuestra densidad vectorial en relación a nuestras áreas geográficas a nivel de nuestro país. Tenemos en este caso, hay respuestas reactivas que a veces solamente, a veces se actúa cuando tenemos ya la notificación de los casos y hay una respuesta continua de acuerdo a nuestros escenarios y de acuerdo también a la respuesta que debemos brindar en forma oportuna. Esto es importante para nosotros que debemos tener en cuenta. Vamos a centrarnos a una actividad que nosotros realizamos como sector salud, que es la vigilancia entomológica. Esta vigilancia es la actividad que se realiza en forma sistemática, en este caso, para recolectar, tabular, analizar, interpretar la información del vector sobre el ciclo biológico y su relación con el ambiente, con nosotros, las personas, para orientar las acciones de prevención y el control de las arbovirosis. Nuestro Ministerio de Salud actualmente viene también con la época de la inteligencia artificial y con el tema de los adelantos tecnológicos y viene manejando una plataforma, un aplicativo Dengue App, lo cual en plena actividad nosotros podemos ya ubicar, georreferenciar
y tener información inmediata de la actividad que estuviéramos realizando, como es nuestra vigilancia entomológica. Prácticamente tenemos, en este caso, la vivienda que podría ser positiva o una vivienda negativa. Tenemos en este caso las coberturas que hemos alcanzado y tenemos la ubicación geográfica que nosotros estaríamos teniendo de la vivienda a nivel de nuestras localidades. ¿Cuál es la característica de la vigilancia entomológica? Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que esto es un proceso continuo y sistemático. Es decir, que esta actividad no debe estar aislada en el tiempo, ni puede ejecutarse sin método. Es por eso que nosotros tenemos una norma técnica que vamos a detallar, y esto es un proceso, digamos, de escrutinio de tendencias, es un proceso también de comparación que nos permite ver de acuerdo a nuestros indicadores de riesgo para poder hacer intervenciones en forma inmediata o en forma oportuna. Y esa información, en este caso, nuestra vigilancia, considerada información para la acción. Esto es algo que debemos tener en cuenta para nuestras actividades. ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia entomológica? Es identificar el vector, su distribución geográfica, el comportamiento y monitoreo de respuesta de los vectores cuando hacemos actividades de control con insecticidas. Hay que identificar los factores de riesgo, en este caso para la transmisión de las enfermedades transmitidas por vectores en las diferentes áreas. Hay que orientar las estrategias de control vectorial con el fin de establecer las medidas de intervención en forma oportuna y eficiente. Yo creo que esto es importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y acá hay que tener muy en claro el uso de nuestra vigilancia. Primeramente es para ver el tema de la presencia o ausencia del vector y también para ver el tema de cómo viene comportándose nuestros vectores cuando hacemos el uso de los insecticidas para ver su mecanismo de susceptibilidad o resistencia que estuvieran presentando a ciertas moléculas. ¿Cuáles son los componentes de la vigilancia entomológica? Primeramente, nos permite que la actividad de nuestra vigilancia entomológica es la identificación taxonómica de qué especie estamos encontrando en una determinada localidad. Hay que ver también en lo que viene a ser el grado de infestación de la Aedes aegypti, que es importante. ¿Cómo están nuestros niveles de indicadores entomológicos a nivel con relación a la Aedes aegypti en una localidad? Hay que ver la identificación de factores de riesgo, el monitoreo del grado de la infección viral, en este caso, el monitoreo de la susceptibilidad de los vectores a los insecticidas y también recomendar, según evidencia entomológica, las medidas de control más adecuadas que debemos implementar. La pregunta sería, ¿y por qué la importancia en este caso de nuestra vigilancia entomológica? Porque me permite conocer en este caso o me permite brindar conocimiento de la presencia, de la densidad y distribución del vector Aedes aegypti en nuestras regiones, en nuestras localidades, la identificación de los principales criaderos reproductivos que estamos teniendo a nivel de nuestras localidades o regiones, la eficacia que tenemos todavía en el uso de los insecticidas, la evaluación del impacto de las medidas de control y la implementación de estrategias de control de acuerdo a la calidad, en este caso, a la realidad de nuestra comunidad. Yo creo que esto es importante para nosotros tener en cuenta. Nosotros contamos con una normativa, en este caso, la resolución ministerial número 228-2023 generó y aprobó, en este caso, nuestra norma técnica de salud, que es la 198 MINSA DIGESA 2023, titulada Norma Técnica para la Salud para la Vigilancia Entomológica, Control de la Aedes aegypti, Vector de Larvovirosis y la vigilancia del ingreso, en este caso, de la Aedes albopictus en el territorio nacional. Hemos tenido normas que han sido derogadas con el transcurso del tiempo, desde el año 2015, desde el año, en este caso, tenemos, por ejemplo, el protocolo sanitario de urgencia, en este caso, que era mediante el uso de una actividad de omitrampas. Tenemos la norma también 288-2015, en este caso, que era la norma técnica de salud para la implementación de la vigilancia y el control de la Aedes aegypti, vector del dengue y la fiebre chikungunya y la prevención del ingreso de la Aedes albopictus en el territorio nacional.
Después se modificó también la resolución ministerial 836-2020 del Ministerio de Salud, la Directiva Sanitaria 118-2020, DIGESA, que es la Directiva Sanitaria para las disposiciones para la continuidad de la vigilancia y el control vectorial de la Aedes aegypti, vector del arbovirus, en marco de la pandemia del 2019. Esto es algo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Tenemos la finalidad, en este caso, es contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad de las arbovirus en el territorio nacional. Esta es la finalidad de nuestra norma técnica en este caso. Y objetivos, tenemos los objetivos generales, objetivos específicos, el ámbito de aplicación, esta norma es para todo el país, nuestro país. Tenemos disposiciones generales, tenemos algunas definiciones operativas en este caso, como es el concepto de la vigilancia y el control vectorial, que se realizan en todos los departamentos que reportan la presencia de la Aedes aegypti, mientras que aquellos que no se reportan y tengan identificar localidades que puedan presentar el riesgo de sanitario y ambientales para su introducción, en este caso, de lo que viene a ser nuestro Aedes albopictus, que se realiza la vigilancia entomológica. Tenemos que nuestras direcciones regionales, nuestras gerencias regionales, en el ámbito regional o las DIRIS a nivel de Lima metropolitana o lo que a sus veces deben coordinar para la implementación del manejo integrado de los vectores y su sostenibilidad, promoviendo así la actividad transdisciplinaria y lo que viene a ser también la participación multisectorial con autoridades e instituciones públicas, privadas, así como también organizaciones de base y comunidades que contribuyen a la prevención y el control de las arbovirosis de forma integral. Tenemos la fuente de financiamiento, en este caso, que es la implementación de actividades de vigilancia y control vectorial establecidas en nuestra presente normativa, se financia con el presupuesto asignado a nuestras direcciones regionales, a nuestras gerencias regionales como ámbito nacional, como ámbito regional y a las DIRIS de Lima Metropolitana, en este caso mediante el producto 3043-981, lo que es viviendas protegidas, de lo que es, en este caso, el programa presupuestal 017 de metaxénicas y zoonosis. Estas son las disposiciones, en este caso, algunas características de los escenarios entomológicos, y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de un escenario entomológico 1. Son dos escenarios, en este caso, que a través de nuestra norma técnica se señala. Escenario entomológico 1, cuando no hay presencia de la Aedes aegypti o no hay presencia de la Aedes albopictus, y el escenario entomológico 2, cuando hay presencia de nuestro Aedes albopictus. Tenemos entonces en escenario entomológico 1, cuando no hay Aedes aegypti, no hay Aedes albopictus, con condiciones ecológicas favorables para su desarrollo, con factores, en este caso, de riesgo para la introducción. Estamos hablando de este escenario 1, y en escenario 2, con presencia y en algunos casos también con transmisión a dengue o no de lo que viene a ser el tema de los arbovirus. Tenemos la estratificación de riesgo, que es algo que nosotros debemos conocer. Nuestro ministerio nos dice, cuando tenemos indicadores, en este caso, o estratificación de riesgo, de bajo, mediano y alto riesgo, esto va de acuerdo a los indicadores entomológicos, los famosos índices aédicos. Hablamos de bajo riesgo cuando el índice aédico está de 0 a menor a 1%. Mediano riesgo cuando estamos en 1 a menor al 2%. Y alto riesgo cuando tenemos indicadores mayor e igual al 2%. Esto nos mide los niveles de densidad vectorial relativa que podrían generar el riesgo, en este caso, de la transmisión de la enfermedad del dengue. Estos son los escenarios y las actividades que nosotros debemos desarrollar. Son dos tipos de escenarios. Sin y con presencia de Aedes aegypti, tenemos localidades con condiciones ecológicas favorables, favorables y factores de riesgo para su introducción, en este caso algunas actividades como es nuestra vigilancia entomológica trimestral que se realiza a través del muestreo aleatorio sistemático. Tenemos la vigilancia entomológica semanal en puntos críticos con ovitrampas. Y ante un caso probable, en este caso autóctono o importado, o un caso importado confirmado cerco entomológico,
es necesariamente importante el tema de lo que viene a ser el ordenamiento ambiental, en este caso, en el 100% de las áreas de intervención de riesgo entomológico. Tenemos acá las localidades con presencia de la Aedes aegypti y ausencia de casos. Tenemos también localidades con presencia de Aedes aegypti con presencia de casos y hay actividades que debemos desarrollar. Uno de ellos, nuestra vigilancia entomológica, el control larvario al 100% de viviendas de nuestras localidades. Tenemos la vigilancia entomológica semanal con ovitrampas. En este caso, en localidades seleccionadas se puede aplicar también la evaluación de constante en localidades que reportan indicadores de bajo riesgo. Tenemos también en relación a lo que viene a ser ante casos probables de un caso, digamos, autóctono o importado, debemos realizar nuestro control larvario y también el control adulto de la Aedes a través de lo que viene a ser nuestra nebulización o uso de equipos. Y en caso de brotes que debemos tener en cuenta, se realiza el control larvario, se realiza el control adulto del vector Aedes aegypti, se le realiza la vigilancia entomológica a nivel de lo que viene a ser nuestras actividades. Entonces, hablar de nuestra vigilancia entomológica hay que tener ciertos criterios, en este caso, criterios para identificar la localidad y método de la vigilancia. Dentro de las condiciones favorables que debemos tener en cuenta, tenemos el clima, que es justamente templado de 26 a 29 grados centígrados, condiciones óptimas para el desarrollo del vector. La altitud, en este caso, debe ser menor o igual a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en este caso. La idoneidad ecológica, hay que ver el modelo estadístico, bajo qué condiciones climáticas vamos a emplear nuestra vigilancia entomológica. La zona de intercambio, que es importante, el deficiente abastecimiento de agua potable, el saneamiento básico y zonas cercanas a la localidad infestada. Los métodos de vigilancia tenemos que tener en cuenta se da a través de inspecciones de viviendas o a través de lo que viene a ser el uso de las ovitrampas que tenemos. La vigilancia por inspección de vivienda, los criterios de programación para ver la frecuencia. Cuando estamos en escenario 1, es trimestral, como hemos dicho, escenario 2, hay que tener en cuenta la residualidad del larvicida, hay que ver el efecto retardado inhibidor del crecimiento de la quitina en forma bimensual y lo que viene a ser el efecto inmediato que debemos hacer en forma mensualizada. El tiempo tenemos máximo que debe demorar 3 días nuestra actividad de vigilancia. Debemos hacer en tiempo rápido y el máximo es hasta 5 días que debemos tener. La programación de viviendas, aplicando el modelo estadístico, se hace el muestreo aleatorio sistemático a nivel de los escenarios que tenemos en nuestra actividad para ser programada y además tenemos en lo que es, por ejemplo, a la actividad propiamente dicha es de 15 a 20 viviendas, en este caso de nuestro control, a nivel de las viviendas inspeccionadas también entre 10 a 15 minutos y se tiene que trabajar entre 4 a 5 horas. La programación es personal, un supervisor para 5 jefes de brigada y el jefe de brigada por 5 o 6 inspectores. Entonces no olvidemos, un supervisor para 5 o 6 jefes de brigada. Y este jefe de brigada ya son para netamente para los inspectores. Es un poco para ver cómo debemos nosotros realizar nuestra planificación. Toda actividad que se realiza a nivel de nuestros gobiernos locales, nuestras regiones, tenemos que tener, por ejemplo, los planos, el total de habitantes, el total de viviendas, el abastecimiento de agua, la frecuencia de agua, la frecuencia del recojo de residuos sólidos, los insumos y materiales y el personal que esté totalmente capacitado. Esto es importante para nosotros. La vivienda ya sabemos que es una edificación independiente. También se puede considerar una vivienda un hotel, es importante. Y a las condiciones de los edificios, quintas, unidades recientes, en este caso de cada departamento, es una vivienda, para poder entenderlo. Este es el material que se requiere, son los croquis, son los formatos, el lápiz, los tableros, tenemos acá la pipeta Pauster para recolectar justamente la fase del estadio, en este caso de larva, pupa o huevo. La bandeja de plástico, tenemos la botella
y las linternas que es necesario, las tizas para el marcado, como también los vistos domiciliarios y el morral para llevar el material o insumo. Este es el muestreo aleatorio sistemático, ya usted lo conoce, el famoso MAS, lo cual absorbe, digamos, a la actividad de nuestras actividades. Hay que ver también la selección de viviendas, que es importante a través de este muestreo aleatorio sistemático. De acuerdo a lo que viene a ser el universo de viviendas, nosotros debemos llegar a 379 o 380 como tope de viviendas que tienen que de repente recoger y ser presentadas al nivel de la actividad. Una vivienda se tiene que realizar con sorteo. La dirección a seguir es importante para que cuando haya la supervisión se pueda ubicar al inspector. Debemos tener en cuenta el tema del registro al momento de ingresar o no a la vivienda. En este caso, puede ser una vivienda que hemos inspeccionado, puede ser una vivienda que estuvo cerrada, una vivienda que estuvo recuperada o una vivienda que estuvo deshabitada. Siempre es necesario continuar con con la inspección y en este caso hay que ver que de todas maneras debemos fortalecer con nuestra educación sanitaria. Esto, por ejemplo, el ingreso de la vivienda, en este caso, cómo vamos haciendo desde la parte más interna de la vivienda y vamos saliendo, y lo que viene a ser al culminar la inspección, también nosotros debemos ir, en este caso, al responsable de la actividad. Estas son las muestras que debemos tener en cuenta en la colección de muestras, el uso de mallas, hay que ver el tema del estadio de la fase de larva en relación a lo que viene a ser el muestreo diferente, la rotulación, la identificación y el control de calidad que debemos implementar a nuestras actividades. Esto es la vigilancia por ovitrampas, que son los puntos críticos que debemos siempre realizar en nuestros aeropuertos, almacenes, entidades formadoras, las CIPRES, dependiendo también el tema del completo, de los templos religiosos, cementerios, mercados, parques y otros. Esto en relación a las actividades de lo que viene a ser, por ejemplo, de la vigilancia, se realiza una instalación de nuestra vigilancia a través de los escenarios entomológicos que tenemos y también los mapas de calor, que de acuerdo a las grillas nosotros vamos informando, pero también te tiene que ver una revisión una vez al día o ciclo del vector, una impostergable. Tiene que haber recuperación en ese caso y si recupera la semana, no se considera y se coloca nuevamente. Y las ovitrampas, en este caso, no debe mencionarse. A nivel de las actividades que debemos tener, las muestras es necesario que debemos realizar en la lectura que nosotros realizamos. Hay que saber identificar y para ello tenemos que usar lupas o estereoscopio, como también hay que enviar las muestras a nuestro nivel superior y también hay que ver si hay tiras positivas para enviar a nuestro Instituto Nacional de Salud. La producción que nos pide para hacer el tema de la actividad es de 15 a 20 viviendas. Algunas consideraciones finales que debemos tener en cuenta, que la vigilancia por inspección de viviendas nos permite, ¿qué cosa? Conocer la dispersión, en este caso, del vector en nuestra localidad. Hay que determinar el nivel de infestación domiciliario, hay que identificar los tipos de criaderos predominantes que tenemos y hay que evaluar el impacto de nuestra actividad de control. La vigilancia como Avitrampa nos permite detectar indirectamente mosquitos adultos, control de la calidad de las localidades con, digamos, índice aédico de 0 o menor a 1 y al 3 reportes consecutivos. Hay que evaluar el impacto de nuestras actividades a través de este sistema de vigilancia de ovitrampas, es decir, yo veo cuánto me ha reducido de la población, en este caso del vector Aedes aegypti. Hay que delimitar las zonas calientes, en este caso la evaluación por 12 meses. Y esto nos permite ver el tema de los criterios de intervención según resultados. Hay cuatro criterios que ha considerado nuestra Dirección General de Salud Ambiental. Primeramente, la inspección en relación a la inspección y a las ovitrampas, cuando ambos son positivos, el control vectorial según la presente norma. Cuando uno es positivo y el otro es negativo, el control vectorial según la presente norma se supervisa la vigilancia con ovitrampas, la redistribución de ovitrampas y evaluar permanentemente el uso de sus ovitrampas.
Cuando es negativo la inspección y es positivo la ovitrampa, hay que ver el tema del control vectorial, hay que reforzar las acciones de supervisión y hay que, cuando ambos son negativos, nuestras actividades deben continuar, en este caso, con la vigilancia. Son los reportes de acuerdo a los escenarios. Escenario entomológico uno, tenemos, de todas maneras, hay que informar a nivel superior, hay que hacer mayor búsqueda, hay que remitir las muestras al Instituto Nacional y hay que calificar la localidad, en este caso, si fuera positivo, como escenario 2 para programar el control larvario, programar nebulización cuando lo amerite. Esto en relación al control larvario, en este caso, que son los responsables nuestras direcciones regionales, nuestras gerencias regionales, nuestras DIRIS, en relación a las actividades de control del manejo integrado de los vectores, es decir, del control vectorial, y son actividades que nosotros las realizamos a veces en una actividad regular, en este caso, o de rutina. Se prioriza el enfoque de prevención, se enfoca en este caso los criaderos con estadios inmaduros, principalmente en el control larvario, y se realiza en el intra y en el peridomicilio, y se complementa en este caso con actividades de control mecánico y físico, ordenamiento ambiental, producción personal y la aplicación de los larvicidas. Esto es en relación a las actividades, por ejemplo, del control del vector. Hablamos de un control físico, mecánico físico, cuando hay un buen almacenamiento, hay limpieza semanal y con escobilla. El tapado es hermético en este caso cuando hay control mecánico físico. Tenemos también el otro control, ordenamiento ambiental. En este caso hay eliminación de objetos en desuso que se convierten a veces por presencia de lluvias o presencia de agua en criaderos potenciales. La producción de objetos, en este caso utilitarios, hay que considerar canaletas también importante, la eliminación también de lo que viene a ser malezas, hay que hacer campañas de recojo de criaderos, hay que coordinar en este caso con PRONSA, con comunicaciones y con nuestros gobiernos locales, en este caso, para que bajo la normativa, la ley 27972, ley orgánica de gobiernos locales, ellos también se sumen a las actividades. También hoy hay otra estrategia de control biológico, en este caso, organismos depredadores como peces, copépodos, patógenos, en este caso como bacterias, hongos y nematodos, y el control químico, en este caso como es en recipientes sin tapa hermética. Es un poco para ver el tema de las actividades que nosotros realizamos en los diferentes estadios. En esta es la fase, digamos, de estadio inmaduro o larvas o pupas o huevos, y para ello nosotros debemos siempre apostar por lo que viene a ser en este caso la actividad que vamos a implementar en nuestras localidades. El control mecánico físico, ya hemos dicho que es la técnica más antigua, se lucha contra los insectos y podemos observar la eliminación de cualquier objeto que me pueda acumular agua y convertirse en criaderos. También tenemos una película así de monomolecular en este caso que nos permite evaluar el tema de las actividades a nivel de lo que nosotros estaríamos algún momento implementando. Este es el control físico, como también se puede ver en este caso, el tema del uso de la temperatura, luminosidad, sonido, la radiación ionizante, que es importante que nosotros debemos tener en cuenta para implementar a nivel de nuestras localidades. También hay control biológico, como tenemos también los peces, por ejemplo, la Gambusia finis. Tenemos también otros, digamos, hemípteros, en este caso, que son predadores, como tenemos el Notonectidae, tenemos otro hemíptero de Guerridae, en este caso, que tienen que ver mucho con el tema del medio, donde se puede encontrar los estadios inmaduros y estos, digamos, estos hemípteros alimentarse. El otro tema que nosotros también consideramos como un método es el control químico, pero debe ser la última forma de intervenir para evitar acelerar el proceso de mecanismo de resistencia en el vector AS. Y es por eso importante que nosotros entendamos que la última estrategia de control es el control químico.
Y para ello nosotros debemos tener en cuenta cuando hacemos actividades ya en brotes. Por ejemplo, conocer la biología bien de la Aedes, en este caso, de acuerdo a los criaderos que estamos teniendo en nuestra localidad, intervenir la formulación, el principio activo del insecticida que nosotros estamos utilizando y cuándo iniciar la actividad y cuándo parar la actividad. Es por eso importante ver el tema de lo que es, en este caso, las condiciones ambientales, el horario de la actividad, testar la susceptibilidad del vector y por último aplicar una dosis letal para el insecto blanco a nivel de nuestras actividades que nosotros estamos teniendo. Dentro de los productos que nosotros podemos obtener, por ejemplo, es para el control del vector en la fase inmadura de larva, sería en este caso los larvicidas. Y tenemos también, hay que ver también la evaluación periódica, hay que ver si Digesa en este caso dispone de continuidad o rotación de ciertos insumos. Y el último que esto manera es importante que se mencione es que sean productos que estén asegurados, en este caso, por nuestra Organización Panamericana de la Salud y además estén precalificados. Y hay que tener en cuenta que también la disquesa dispone de continuidad o rotación y en este caso hay también ver algunas recomendaciones y el uso adecuado de estos insecticidas. Tenemos acá que últimamente nuestro Ministerio de Salud está realizando las compras de los productos químicos llamados insecticidas, pero que debe estar en este caso como producto precalificado. Esto es importante que nosotros entendamos. La precalificación significa una seguridad que esos productos, que no sé si lo pueden observar, que nosotros apreciamos como precalificados, nuestra Organización Panamericana de la Salud, de todas maneras, ha tenido que evaluar a nivel de lo que viene a ser las recomendaciones que se dan en el producto. Este es el listado de productos de los precalificados que nosotros conozcamos, lo cual también está en el link para que ustedes puedan ingresar en este caso como y conocer de qué insecticidas están con precalificación. Esto un poco para ver el tema de las actividades, hay que apuntar mucho en este caso el uso de los productos químicos, hay que ver la periodicidad y de acuerdo a la residualidad de los productos si están cumpliendo lo que nosotros como Ministerio de Salud supuestamente estamos haciendo el uso de los tiempos de residualidad, que es decir, que me va a matar el producto, el tiempo cual permanece activo, es decir, me produce una mortalidad mayor o igual al 80%. Es necesario que siempre trabajemos con programación en nuestras actividades de control o lo que viene a ser en este caso. Principalmente considerando la programación, hay que ver que si se realiza al 100% la cantidad de material a utilizar, hay que considerar también los depósitos que nosotros vamos a digamos, a aplicar, digamos, en este caso, el herbicida, el rendimiento del inspector o del trabajador, que es de 20 a 25 viviendas en este caso. Hay que ver el rendimiento del inspector, hay que ver en este caso un jefe de brigada, hay que ver un supervisor. Hay que ver también en este caso la duración de la actividad. En caso de contingencia es necesario tener una duración máximo hasta de 15 días continuos. Y para ello nosotros debemos partir en este caso desde una planificación y organización de toda la actividad. Primeramente contando con una información, hay que ver los mapas o croquis, hay que tener en cuenta nuestro personal capacitado y la cobertura, en este caso, de un máximo de 5 viviendas, de 5% de viviendas no inspeccionadas. Dentro de la información tenemos el número de habitantes, las viviendas totales, la disponibilidad y frecuencia del agua, la frecuencia y el recojo, en este caso también de los residuos sólidos. Entonces es importante nuestra recuperación de viviendas posterior a la actividad y el seguimiento de las viviendas positivas. Hay que iniciar un seguimiento de entre 5 a 7 días después de haber realizado la inspección, que es importante, en coordinación con promoción de la salud, en este caso de nuestras direcciones regionales o establecimientos donde estuviéramos laborando.
Este es el material que se requiere. En este caso tenemos los mapas, los croquis, los formatos, un lápiz negro, tenemos tablillas, tenemos pipetas, tenemos mallas, tenemos bandeja de plástico, tenemos botellas, tenemos etiquetas, tenemos guantes, tenemos todo, digamos así. Y esto es importante que también colocamos los vistos domiciliarios para que el personal que va a ir a hacer el seguimiento o la actividad siguiente, nosotros podamos ver qué se encontró a nivel de esa vivienda. Este es el procedimiento que nosotros debemos ingresar desde el más al fondo, ir a la derecha e ir intentando salir por la otra puerta que de repente está, que también cuenta la vivienda. La señalización es importante de nuestra actividad que debemos dejar, digamos, para poder al día siguiente ver en qué manzana se quedó la actividad y así ir rotulando toda la actividad de acuerdo al número de inspectores que debemos tener en cuenta. Hay que ver también la secuencia de acuerdo al método que nosotros vamos a ver, si es método L o método hormiga, en zonas que tenemos ahorita con la alta problema social de la criminalidad. Lo que se estamos recomendando, en este caso como Ministerio de Salud, es la secuencia del método hormiga. Estos son el cálculo del volumen, es de la responsabilidad a través de nuestros establecimientos. Siempre la autoridad regional son nuestras gerencias, nuestras redes de salud, tenemos los jefes de establecimiento, los responsables de la vigilancia y el control de los vectores, los jefes de brigadas y el inspector de vivienda. En relación al control de la calidad, que es importante que debemos tener en cuenta, se dispone a supervisores y jefes de brigada verificar la calidad de intervención, el tema de los supervisores y el jefe de brigada que tiene que supervisar directamente un 20% e indirectamente un 80%. Es necesario tener en cuenta que el jefe de brigada tiene 6 inspectores. Hay que ver la producción de 25 viviendas por día. El total de viviendas, en este caso de una actividad, puede ser de 150 viviendas. Número de viviendas a supervisar aproximadamente el 10% del total. Estamos hablando de 15 viviendas que debemos supervisar. El 80%, digamos, es 3 viviendas en forma directa e indirecta. Generalmente son el mayor grupo de inspectores, en este caso que es 12 inspectores que van a hacer su actividad. Esto en relación a lo que viene a ser, en este caso, el control de la calidad. Es necesario tener en cuenta que a veces nuestro tema presupuestal o no, nuestras limitaciones o la inmediata acción, nosotros debemos focalizar ciertas intervenciones porque se está puntualizando en ciertas localidades o áreas geográficas de ciertos sectores o manzanas y nosotros debemos focalizar. Es decir, los cercos entomológicos es una actividad focalizada vectorial debido a la notificación del caso probable o caso confirmado, sea autóctono en este caso, que es la localidad sin transmisión endémica o importado en alguna de las arbovirosis. Esto de acuerdo al, digamos, cómo nosotros nos debemos guiar en este caso en relación a los cercos entomológicos. Hay que hacerlo en una ejecución después de 48 horas, una notificación del caso probable, la delimitación 150 metros de radio, incluye el control larvario, nebulización y búsqueda de febriles o casos probables. Si el método en este caso de síntomas es mayor al 20%, a 20 días que digas hay que realizar un cerco de control larvario, hay que realizar análisis epidemiológico y entomológico, hay que evaluar la nebulización, hay que hacer el borde en este caso de los cercos y si hay incremento hay que ver el tema de la dispersión. Esto ya cuando estamos frente a brotes o epidemias, en este caso, siempre se debe trabajar con un plan de contingencia, donde programamos nuestro control larvario, programamos nuestra nebulización, nuestras capacitaciones, hay que elaborar un fluxograma, hay que programar, en este caso, también el cronograma de actividad y hay que ver el tema del presupuesto. La organización que es importante, que debemos tener el monitoreo, en este caso que es permanente, permanente que debemos implementar a través de las actividades de control larvario o nebulización espacial en nuestras áreas de brote.
Un poco para conocer que justamente ahí se utilizan los plaguicidas, en este caso, que son sustancias o mezclas destinadas a prevenir, destruir o controlar plagas de los vectores. Y esto generalmente va compuesto de una ingrediente activo, materias inertes, aditivos o coadyuvantes, como podemos observar en nuestras diapositivas. Yo creo que esto es importante que nosotros entendamos bien en relación, por ejemplo, el que actúa de un insecticida es el ingrediente activo y estos ingredientes activos pueden ser orgánicos o inorgánicos, naturales o sintéticos. Esto es importante que nosotros entendamos que son los ingredientes activos los que actúan directamente contra el vector Aedes aegypti. Luego tenemos las materias o ingredientes inertes, algunos aditivos y algunos coadyuvantes, como podemos apreciar. Para ser utilizados ciertos plaguicidas debe cumplir unos requisitos. Primeramente, el estudio de evaluación de susceptibilidad del vector blanco según nuestra Organización Mundial de la Salud, estudios de efectividad y residualidad. En los departamentos debe tomarse en cuenta el estudio de poblaciones locales de los vectores, tanto de lo que viene a ser el vector blanco, la presentación de los envases y las condiciones para uso en salud pública justamente deben estar incluidos en el listado de plaguicidas evaluados o precalificados para el control vectorial, la autorización vigente para su uso en salud pública y con un plazo de vigencia no menor de 2 años contados a partir de la fecha de entrega. Estos son los plaguicidas, en este caso se realiza el monitoreo, nuestra Dirección General de Salud Ambiental en relación a los plaguicidas utilizados y la responsabilidad de las gerencias. El monitoreo, en este caso de los insecticidas, es a cargo del responsable de laboratorio regional o intermedio, en coordinación con nuestro Instituto Nacional de la Salud, evaluar la susceptibilidad o resistencia. Hay que realizar también las evaluaciones, en este caso de eficacia y residuabilidad en campo. Por parte de DIGESA, en este caso, nuestra responsabilidad es la disponibilidad, la continuación o rotación de los productos químicos llamados plaguicidas. Hay que tener en cuenta los resultados de susceptibilidad y resistencia y por parte de nuestras gerencias regionales de salud o nuestras direcciones de redes regionales de salud o nuestras direcciones de redes integradas, hay que usar productos autorizados para salud pública, usar productos de acuerdo a la formulación, concentración final y el modo de aplicación y disponer de ambientes para el almacenamiento respectivo. Esto en relación a algunos criterios que justamente hemos mencionado en relación a la susceptibilidad, a los mecanismos, a los posibles mecanismos de resistencia y a la resistencia confirmada. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Son susceptibles cuando el porcentaje de mortalidad es mayor o igual al 98%, posible resistencia mayor o igual al 90% a 97% y la resistencia confirmada menor al 90%, según la fuente Organización Mundial de la Salud 2017, en donde las evaluaciones según el protocolo estandarizado por el Instituto Nacional de Salud, si el resultado muestran reducción de mortalidad o resistencia, realizar evaluaciones de efectividad para su uso temporal, es decir, ya del producto formulado o comercial. Siempre es necesario ver el tema de lo que viene a ser la bioseguridad. Toda actividad que realiza el personal con el uso de insumos químicos llamados insecticidas, debemos siempre tener en cuenta el uso de la bioseguridad para el trabajador y la seguridad para la familia. Esto implica una serie de medidas orientadas a proteger a nuestro personal y al ambiente, conjunto de medidas mínimas que deben ser adoptadas a fin de reducir o eliminar el riesgo que puede tener el personal, nuestra comunidad y el medio ambiente que pueden ser producidos por agentes infecciosos, físicos, químicos y mecánicos. La bioseguridad se realiza en conjunto. El personal debe cumplir toda la normativa de bioseguridad, es decir, tener, por ejemplo, desde los lentes, desde los respiradores, desde la cubierta de la, en este caso del mameluco, los guantes, tenemos que tener las botas. Esto es importante para nosotros tener en conjunto el tema de lo que viene a ser la
los implementos de la bioseguridad a nivel del personal. Tenemos acá algunos videos que ustedes pueden hacer uso. Entonces, ¿qué incluye la bioseguridad? Tenemos el gorro casco que protege la cabeza, la cara y el cuello de las gotas a veces de los productos químicos, el respirador de cara completa o media cara, los lentes de seguridad antiempañantes, los guantes de hule o neopreno, el calzado de seguridad, el vestuario de faena, al menos dos mudas, cada una constituida por un overol o mameluco que cubra brazos y piernas. Tenemos acá los equipos de protección personal, como podemos observar. Tenemos los respiradores, en este caso de cara completa, parcial. Tenemos los lentes, en este caso antiempañantes, que me permita dar seguridad, en este caso, para evitar el contacto directo con lo que viene a ser nuestras pupilas o nuestros ojos y tener problemas de afectación. Tenemos los usos de auditivos, que es importante, los guantes de nitrilo, neopreno, tenemos nuestras botas, tenemos también lo que viene a ser el vestuario de faena, nuestro vestuario impermeable, en este caso que debe contarse, y los gorros, en este caso también de seguridad, tipo legenario, que proteja el cuello, tipo ala ancha, que también nos dé, y también tenemos que tener las linternas para poder tener la seguridad que el personal que está haciendo la actividad en horario nocturno nos esté, digamos, con la iluminación necesaria y no haya riesgo o incidente físico o accidente a nivel de la actividad. Tenemos también el uso de delantal, que es importantísimo, que debemos tener en cuenta para que el responsable del manejo de los insecticidas, de la preparación de mezclas, esté totalmente protegido, en este caso, con el delantal. Y por último, llegamos a las recomendaciones que es importante que debemos tener en cuenta. Es decir, evitar el agua se deposite en recipientes en el exterior de las viviendas o alrededor, en este caso con ciertos materiales en desuso, como son botellas, envases plásticos y neumáticos. Hay que lavar con agua y detergente nuestros floreros y platos de macetas y cambiar el agua. Hay que lavar y cepillar el agua con jabón. Hay que tapar bien los tanques o depósitos de agua. Hay que evitar acumular basura, en este caso, o depositar bolsas plásticas cerradas y retirar los recipientes cerrados. Hay que limpiar, destapar canaletas, hay que cerrar, en este caso, los recipientes útiles en el exterior de la vivienda de forma hermética o taparlos con mosquiteros y dejarlos alejados de las acumulaciones de lo que viene a ser las aguas, que son criaderos potenciales al vector. Los neumáticos en desuso deben ser desechados. Hay que limpiarla cada semana, en este caso, los responsables de agua, de aire acondicionado, hay que vaciar, limpiar, en este caso la bandeja externa a veces de nuestros frigideres o heladeras, hay que lavar al menos una semana nuestros bebederos de animales para evitar que el vector Aedes aegypti coloque sus huevitos en nuestros bebederos. Hay que proteger las puertas y ventanas con mallas, en este caso, o redes contra mosquitos. Hay que limpiar y cepillar los recipientes que almacenan el agua y hay que vaciar y mantener secas las piscinas que no se usan de repente por la estación, o inspeccionar la casa y alrededor en busca de agua estancada una vez a la semana. Estos son algunos videos que nosotros podemos ver, por ejemplo, el uso de drones que están actualmente utilizando en el tema del control. Como podemos ver, ya países en desarrollo o desarrollados están usando los famosos drones para la aplicación de los insecticidas. Vemos cómo se viene aplicando.
Como apreciamos, prácticamente nuestros drones nos ayudarían bastante en el tema de la aplicación de lo que viene a ser en este caso los productos químicos. Acá tenemos otro, lo que es comúnmente a nivel de nuestras actividades, a nivel de regiones, las máquinas portátiles que tenemos a nivel de las intervenciones de control cuando estamos en actividad ya con presencia de casos. Esto es importante que entendamos solamente que está aplicando cuando hay ya notificación de casos con presencia de personas enfermas con dengue. Vemos el uso de nuestros equipos de nieblas calientes, las termonebulizadoras, el producto químico que se está aplicando a nivel de las viviendas. Tenemos el equipo pesado también que se hace uso de las intervenciones en regiones como Amazonas, que también utilizan los equipos pesados a nivel de estas actividades. Tenemos también el uso de los equipos ya en cuando son áreas geográficas grandes, como lo que es la región de Ucayali, que se utilizó. Ya hoy hemos realizado las actividades de lo que es la fumigación, esta vez utilizando un material que llamamos pesado, porque nos va a permitir fumigar no solamente el interior de las viviendas, sino la parte externa, ¿no? Donde también pueden encontrar estos zancudos, ¿no? Esto, con este equipo pesado, doctor, se estaría garantizando en todo caso la totalidad de las viviendas, si están cerradas, igualito hay penetración del insumo. Así es, este es complemento a la otra actividad que vamos a hacer casa por casa con el equipo pequeño que es la termonebulizadora, ¿no? En este día de inicio de fumigación vemos a la policía, agentes comunitarios, bastante personal, doctor, sumándose a esta jornada. Así es, agradezco al personal de la policía que el día de hoy nos está acompañando y también al resto de participantes. Red Periférica está liderando esta actividad y esperemos pues que al final de la jornada podamos conseguir lo que nos hemos propuesto, ¿no? Eliminar tanto el vector interno como externo, ¿no? Doctor, de todas maneras, la recomendación a la población para tomar sus medidas frente a la intervención de fumigación que estamos realizando. Así es, que nos aperturen también las viviendas, que puedan salir por un espacio de unos minutos fuera de su hogar para que no puedan tener algún tema de salud con respecto al insecticida, ¿no? Que estamos utilizando. Ok, muchas gracias. Siguiendo de cerca esta jornada de fumigación, doctora, junto al director regional de salud. Bueno, hemos querido ser testigos de la implementación de este nuevo, no nuevo, sino de este sistema complementario para el control del vector del dengue. Esta maquinaria queríamos ver cómo funcionaba aquí en las áreas abiertas, en los espacios donde hay más campo abierto sin construcción, construcciones que no tienen mucho cerrado en sus estructuras, y de alguna manera ver la respuesta de la comunidad. Impresionante equipo, doctora, que causa sensación a la misma población. De alguna manera está colaborando en este caso de la población. Efectivamente, lo que hemos podido ver es esto, ¿no? Que la comunidad por primera vez de cerca está viendo que la intervención se puede medir y le llama la atención el impacto de la cantidad de humo con insecticida que es capaz de disparar este equipo. Y todo un equipo, doctora, avisadores, Policía Nacional, INESA, RES, todo un equipo comprometido en esta lucha contra el dengue. De hecho, hemos dicho siempre, y lo vamos a seguir sosteniendo, la lucha contra el dengue es tarea de todos.
y todos tenemos que involucrarnos. Esta vez, como ven, está la Policía Nacional, está todo el sector salud, incluyendo el equipo que ha venido de Lima, está de alguna manera promoción de la salud como parte del comité multisectorial, en fin, toda las autoridades y la comunidad en pleno está participando. Solo llamado a la población para que se sume también, doctora, a esta jornada y permita la fumigación en sus viviendas. Yo creo que la mejor forma de hacer el protagonismo en la comunidad es decirle a la comunidad que tenga tarea de todos, que tenga responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos, y que le toca al ciudadano aperturar para sus viviendas para que ingresen los fumigadores y se pueda hacer este control de una enfermedad que nos está causando tanto daño. Muchas gracias. Abrir puertas y ventanas y permanecer. Bueno, muchísimas gracias y esperamos la sección de preguntas para poder responder algunas inquietudes o absolver algunas dudas. Muchísimas gracias con todos. No sé si tuvieran preguntas para poder... Bien, muchas gracias, biólogo Miguel, por su excelente exposición. Agradecemos también a todos los participantes. A continuación, los invitamos a que puedan ir realizando sus preguntas a través del chat. Bien, nos consultan por acá, licenciado, ¿dónde se encuentra el mayor porcentaje de dengue en el Perú? Ahorita lo que tenemos la mayor cantidad es en Lima, la mayor notificación que tenemos de los casos por parte de lo que es en este caso nuestra Dirección de Epidemiología, Lima, y está seguido de otras regiones como en La Libertad, que tenía también la notificación, San Martín, que viene notificando, Loreto, son las regiones. Pero Lima, si nosotros vamos en número, Lima es la primera, digamos, región que estaría notificando el mayor número de casos. Lima Metrópoli, digamos, las 10 Limas, Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este. Bien, gracias, licenciado. Nos consultan también qué órganos son los más afectados con el dengue. Si nosotros hablamos de la afectación, hay que ver que es multiorgánico el problema que nos origina la enfermedad del dengue. No solamente es a un órgano efectivo, sino a varios órganos. Y es por eso que a veces también la severidad que tenemos, digamos, hablar de dengue, si nosotros hablamos fisiológicamente de la enfermedad, el daño que origina es multiorgánico en nosotros, en las personas. Yo diría que afecta bastante también de acuerdo al tipo de genotipo que está ingresando a nuestro organismo. Es decir, por ejemplo, si nosotros hemos estado o es digamos, una persona nueva, una persona, digamos, nueva hacia la exposición del tipo de genotipo que tenemos del virus circulante, en este caso, si hablamos del serotipo 2, el genotipo cosmopolitan, por ejemplo, y es un área nueva, digamos, eso va a ser más, digamos, más fuerte o vamos a tener mayor número de población que estarían enfermando con lo que viene a ser la enfermedad del dengue. De acuerdo al tipo de población susceptible que estamos teniendo, cuando estamos expuestos, digamos, al tipo de serotipo o genotipo que estarían circulando en nuestras localidades o ciudades a nivel de nuestro país. Muchas gracias, licenciado. Nos consultan también por acá, Shirley nos pregunta, ¿en qué distritos del norte de nuestro país hay mayor propagación del dengue? En lo que viene a ser la propagación ahorita que tenemos, si hablamos, por ejemplo, en San Martín, tenemos ahorita que se está notificando el mayor número de casos de lo que viene a ser de dengue. Tenemos también, hemos tenido La Libertad, que también ha tenido un mayor número de casos, Trujillo en este caso. Y si hablamos también en Piura, que es siempre permanente la transmisión, y la región de la Lambayeque. Hay que tener en cuenta que el tema del vector es un vector dinámico, es un ser vivo. Y el cambio de clima, digamos, también permite, en este caso, permite que haya una mayor proliferación de las densidades vectoriales, en este caso del vector Aedes aegypti. Son factores que tienen que ver mucho con la presencia
digamos, de la densidad vectorial, como es uno, lo que es la temperatura, la humedad, el mal almacenamiento, son factores que condicionan y tengamos, digamos, la presencia del vector y esto sea de repente, digamos, lo que originaría que tengamos densidades vectoriales en forma permanente. Yo creo que si nosotros apuntáramos al tema de lo que viene a ser la responsabilidad de la familia, de lavar, tapar adecuadamente y eliminar sus materiales en desuso, al menos en zonas que hay presencia de lluvias, tenga la seguridad que las densidades o el número de casos de vector de enfermedad del dengue disminuiría enormemente, o sea, habría una disminución, pero lamentablemente nosotros como población no tenemos conciencia de lo que es un lavado de mi depósito, de lo que debo tapar el depósito, de lo que debo eliminar correctamente mi material en desuso y lo principal en este caso de educar a mi familia, educar en el sentido de que nosotros tenemos que comenzar a cuidarnos o cuidar nuestra salud en casa. Es importante que nosotros hagamos conciencia de que esto es una enfermedad que la familia, que la población debe tomar, digamos, conciencia del riesgo que está teniendo, digamos, al tener el virus dengue, en este caso, dentro de su organismo o originando también la presencia del vector dentro de casa. Yo creo que es momento ya que nuestra población se identifique a un problema que es solucionable, que tomando conciencia de la responsabilidad, tengan la seguridad que esto va a ser controlado, comenzando por la familia. La familia es un rol importante en estas enfermedades transmisibles, solamente teniendo comportamientos y brindando un saneamiento adecuado a los miembros de casa de cada una de las familias. Bien, muchas gracias. Nos consultan también, Patricia, a una persona, ¿cuántas veces puede darle el dengue? Dependiendo, si yo estoy ahorita, por ejemplo, con un tipo de serotipo, vayamos serotipo 2 y estoy de repente en el tema de vacaciones y me fui al verano, vayamos a Piura o a Tumbes y está circulando el serotipo 3, voy a volver a adquirir la enfermedad del dengue porque es otro tipo de serotipo. Entonces, de acuerdo a la circulación, hay que entender que en nuestro país está circulando ahorita tres tipos de serotipos: el serotipo 1, el serotipo 2, el serotipo 3, y es el flujo de la persona, o sea, la migración de las personas por actividades económicas, actividades recreacionales o actividades familiares. Nosotros vamos y estamos expuestos a través de la picadura de la SIT y el virus que está, y el tipo de serotipo del virus dengue que estaría circulando a nivel de esa localidad. Yo creo que eso es importante que entendamos, es que justamente de acuerdo al tema de la circulación del tipo de serotipo en nuestras localidades, nosotros estamos expuestos y podemos volver nuevamente a enfermar con dengue de acuerdo a la circulación del serotipo en una determinada localidad. Muchas gracias, licenciado. También nos consultan si el dengue deja alguna secuela. Lo que secuelas, digamos, no, digamos, de afectación neurológica, algo así, no. Lo que sí hay que tener en cuenta que lo que nos va a dejar el dengue, digamos, es un debilitamiento a nuestro sistema inmunitario. Y hay que tener en cuenta que también a veces, digamos, la exposición permanente, digamos, a nosotros nos pone en riesgo a que tengamos de repente un dengue más complicado, un dengue, digamos, que nos pueda afectar muy rápido porque estamos expuestos. O sea, de acuerdo al tipo de exposición que tenga la persona o la población, nosotros podemos adquirir, digamos, eh, eh, consecutivamente el riesgo de enfermar con dengue. Eso sí, es importante. Lo que sí, cuando una persona enferma con dengue hay que tener en cuenta es el reposo absoluto, la hidratación que debemos tener si estamos recién y es manejable, o si no, con mayor seguridad, acudir al establecimiento de salud para que el personal profesional médico
puede inmediatamente hacer la atención médica oportuna. No hay que ir a la automedicación, no hay que ir a la automedicación, sino que de todas maneras es inmediatamente, digamos, un manejo ya de un profesional en casos de áreas que tuviéramos ya transmisión activa o brote de transmisión de la enfermedad del dengue, por el cuidado y la salud de la persona que está en ese momento con el virus dengue dentro de su organismo. Yo creo que esto es importante, primeramente, que la población tome conciencia del riesgo que ellos mismos o nosotros mismos originamos al automedicarnos. Eso no podemos nosotros automedicarnos, irnos al farmacéutico o digamos, al que vende el medicamento en nuestra localidad o a la botica, lo cual justamente a veces originamos mayor gravedad, en este caso, de nuestra salud. Es necesario acudir inmediatamente por el tema de la salud de la población que estaría en este caso teniendo el dengue. Pero sí, lo primero que se tiene que tener es reposo, reposo absoluto para evitar cualquier riesgo, digamos, de lo que viene a ser en este caso, que originaría este virus dentro de la circulación dentro del organismo. Bien, muchas gracias, licenciado. También nos consultan por acá. Indica, si bien es cierto acá en Loreto, ya vivimos como algo normal el tema del dengue, por así decirle, saben que la medicina es el paracetamol cuando no es de dengue hemorraica. Mi pregunta es, ¿hay otra medicina aparte del paracetamol? Lo primero que recomiendan es justamente el reposo, el paracetamol para el tema de lo que viene a ser el malestar de la persona y lo que es hidratación. Pero esa hidratación tenemos que ver inmediatamente si la persona, digamos, los 3 primeros días, en este caso, de cualquier persona que esté expuesto ya dentro del organismo, digamos, el virus dengue, son los decisivos. Es por eso que nosotros no podemos, digamos, exponernos a medicamentos que de repente podemos hacer uso. La sugerencia, en este caso como Ministerio de Salud, sería que se acuda al establecimiento inmediatamente por el tema de que los 3 primeros días son los decisivos a que pase a un dengue, digamos, grave, lo cual sí sería más perjudicial a la persona. Es por eso que nosotros tenemos que hacer reposo, inmediatamente acudir, en este caso, al establecimiento más cercano para digamos, el manejo ya del profesional médico respectivo a nivel de los establecimientos donde venimos o donde se viene, digamos, viviendo en este caso. Bien, vamos a terminar con esta consultita, licenciado. Nos indican, para las personas que nos dio 5 veces el dengue, en caso me diera nuevamente, ¿sería de mayor riesgo? Dependiendo de la circulación del serotipo, hay que entender que son 4 serotipos y hay variabilidad genética. Eso hay que tener en cuenta. Yo puedo tener un ejemplo, 2 veces estuve expuesto a un brote de serotipo 3 y vine de vacaciones o vine con mi familia a San Martín y estaba circulando el serotipo 2, contraje el serotipo 2 y regresé nuevamente a mi zona de labores y contraje otro tipo de serotipo. Es fundamental que nosotros conozcamos bien que la variabilidad, en este caso, de los diferentes serotipos y genotipos pone en riesgo también que nosotros podamos contraer el tema de la enfermedad. Podemos haber estado, digamos, expuestos son 4 serotipos. Tenemos actualmente, en la actualidad, 3 serotipos. Dentro de esa variabilidad hablamos de genotipos, o sea, hay un número, digamos, de variantes dentro de cada serotipo que también me va a originar el riesgo si estuviera circulando, circulando el genotipo en una determinada localidad. Yo creo que esto es importante que entendamos esta variabilidad genética, digamos, que está dentro de cada serotipo. Entonces puede también, en este caso, de acuerdo a la circulación que se esté presentando, nosotros podemos adquirir nuevamente alguna enfermedad de dengue a la circulación que se está presentando en ese momento en una determinada localidad o distrito o área geográfica que estamos desarrollándonos o haciendo nuestra actividad.
Bien, agradecemos a los participantes por las preguntas realizadas. Muchas gracias, biólogo Miguel. ¿Tendría alguna recomendación final para nuestros participantes? Sí, la recomendación final es que nosotros a través de nuestras familias tomemos conciencia de lo que viene a ser el riesgo a la salud. El riesgo a la salud que nosotros estamos teniendo y de repente expuesto a nuestros familiares por el tema del saneamiento a veces que vivimos. Yo creo mediante la educación que nosotros impartamos o compartimos a nuestros miembros de familia, nuestros hermanos, o familiares cercanos, en este caso, que estamos en contacto permanente, es tener un saneamiento adecuado. Hablar de saneamiento es donde nosotros nos desarrollamos, es decir, lo principal, por lo menos donde almacenamos el tema del agua, que es el líquido elemento fundamental, se pueda lavar, se puede escobillar, se pueda tapar correctamente, eliminemos nuestros recipientes o residuos que sirven de acúmulos de agua, eliminémoslos correctamente para evitar que sean criaderos para el vector de la Aedes aegypti y dejemos también en este caso que nuestra familia tome conciencia con lo que viene a ser dicha eliminación. O sea, todos debemos tener, digamos, una acción activa en el cuidado de la salud de nuestra familia. Es decir, eliminando estos criaderos, en este caso, eliminando o lavando, vamos a reducir la población de la Aedes aegypti en nuestras localidades, en nuestros distritos, en nuestras provincias y en nuestras regiones. Evitar la automedicación, no debemos automedicarnos, debemos acudir al establecimiento más cercano para tener, digamos, el diagnóstico, la atención médica por parte del profesional, en este caso médico de la salud, a nivel de nuestros establecimientos y inmediatamente hacer uso del reposo para evitar riesgo que pueda tener al momento de contraer la enfermedad del dengue. Agradecerles muchísimo si tengan la seguridad que si nosotros comenzamos a mantener un saneamiento adecuado en casa, vamos a tener, digamos, controlado o eliminado, diría yo, la presencia del vector, por lo menos en el entorno donde estoy viviendo, es decir, en mi vivienda, y ya no va a haber presencia de la Aedes. Agradecerles muchísimos a ustedes y estamos como Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud a disposición permanente. Gracias. Bien, muchas gracias, biólogo Miguel Ernesto, que nos ha acompañado el día de hoy de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, estamos a disposición. Gracias. Agradecemos también a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones y visitar nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre las próximas actividades educativas. Muchas gracias.